Un minuto tiene Rodrigo para charlar con nosotros. Rodrigo, vamos allá. Luis, ¿cómo están? Los saludos. Estamos en el Centro de Justicia Penal acá en Rosario. Acaba de pedirse un cuarto intermedio que será de 5 minutos. La audiencia va a ser larga. Vamos a volver a ingresar en minutitos a la imputación que se está haciendo. Son 16 personas las que están siendo imputadas hoy por los 4 crímenes que conmovieron al país la semana pasada en Rosario. Es muy densa la cantidad de información que se va volcando, Luis. Contarla en poquito tiempo en la radio, imagino que a la gente que nos escucha la va a hacer perder, pero contemos lo primero que pasó. El fiscal Patricio Salduti, que es uno de los fiscales que acusa, leyó cómo fue la cronología de hechos y un dato importante que ya podemos decir al aire en la radio. Para el fiscal Patricio Salduti hay una relación clara, luego le irá a explicar, imagino, entre los hechos violentos que tuvo Rosario con los 4 homicidios y sumó también la balacera al servicio penitenciario que vos muy bien recordás de aquel sábado por la mañana. Dijo el fiscal, esto fue consecuencia de movidas que se habían hecho en los días previos en los pabellones de la cárcel de Piñero. Veremos si en la audiencia el fiscal va explicando y cuenta la evidencia que tiene, pero él dijo y explicó que en días previos a esa balacera que vos muy bien recordás, a los colectivos del servicio penitenciario en Rosario, había habido movidas, había habido requisas, había habido controles muy fuertes a los presos en la cárcel de Piñero. Luis, esa es la primera consecuencia que tenemos. Sí, eso nos remite a esas incursiones en el pabellón 7, 8 y 9, donde estaban los presos de alto perfil, y después viene alguna decisión de sacar esa bendita foto que se sacó, y todo tiene que ver con todo, todo tiene que ver con todo. ¿Me dijiste que hay 4 personas ahora ahí declarando? No, es así, los imputados son 16, están todos en la cárcel y están viendo la audiencia por Zoom, y el fiscal luego de hacer una cronología muy detallada de cómo fue cada uno de los episodios violentos, habló de los 4 crímenes, pero habló también del taxi que fue incendiado la semana pasada, habló de la balacera de comisaría 15, habló de una balacera a un colectivo que terminó sin heridos. Bueno, todos estos hechos el fiscal los enumera como parte de un mismo procedimiento, un mismo proceso violento. Veremos si después tiene elementos para decir cómo fue planificado. Por lo pronto lo que avanzó en el detalle fue qué pasó con el crimen del segundo de los taxistas, Diego Celentano. Por ese hecho, bueno, el fiscal también contó varios cómo se hicieron los allanamientos, por qué llegaron a cada dirección para allanar, pero respecto, el primero de las personas que ya tiene prisión preventiva se llama Raúl Pereira y fue detenido por relación con el crimen del segundo de los taxistas. ¿Qué es lo que encontró la justicia? ¿Quién había pedido? Repaso, Luis. El primero de los crímenes del taxista se da con una persona que toma el taxi en la calle. Mucho más difícil encontrar quién y cómo se subió ese taxi. El segundo de los crímenes del taxista se da contra un chofer de taxi al que le piden el viaje por WhatsApp. Entonces se pudo registrar el teléfono desde el cual se había pedido ese viaje. Primer dato, esto es, si se quiere, casi de serie de ficción, pero cuando piden el viaje, lo piden a una dirección, la Madrid 407, y no aclaran bis. Entonces hay un primer chofer que llega a levantar el pasajero y no encuentra al pasajero. Llama a su agencia y dice, mira, llegué hasta la dirección, no encuentro el pasajero. Se comunican vía WhatsApp con quien había pedido el viaje, dice, no, era 407 bis, que era otra dirección. Y ahí mandan a un segundo chofer, que es el que resulta asesinado, ¿se entiende? Uy, por favor, no se puede creer. Quiere decir que pudo haber habido, a ver, ¿es un error? ¿O pudo haber muerto la otra persona que fue el equivocado? ¿Y se entiende así? ¿O hay que pensar en alguna decisión de la pura casualidad que se dio? El azar, simplemente el azar. Entiendo, con la descripción que fue haciendo el fiscal hasta el momento, que esto es una forma también de darnos a entender que quien resultó asesinado pudo haber sido cualquier otro. ¿Se entiende, claro, no? Totalmente. Contame bueno, esto que... cuando levantan el viaje, suben 2 pasajeros. Esos 2 pasajeros no sabemos quiénes eran. No están detenidos, no se los pudo encontrar todavía. A quien sí detuvieron es al dueño del chip desde el cual pidió el taxi. Ese chip se había activado pocos días antes, el 28 de febrero, había hecho solamente 6 llamadas de muy poquitos segundos a su mujer y se dejó de usar después del crimen. Ajá. Atento con esto, no es menor. Y está detenida esa persona. Raúl Pereira, quien acaba de ser imputado como partícipe necesario del crimen. Por ser un crimen, Luis, que está
enmarcado en una saga de hechos violentos, por ser un crimen en el que se conjugan los 4 crímenes, los 4 homicidios juntos, por ser un crimen en el que participaron otras personas, esa participación necesaria es enmarcada en un hecho mucho más complejo que un simple homicidio, que no es poco, pero digo, es un homicidio en el cual involucraron por lo menos 3 personas, porque 2 subieron al taxi para matar y 1 aparentemente pidió el taxi. Y este crimen, al estar enmarcado en los otros 3 crímenes también, el fiscal entiende que la expectativa de pena es de prisión perpetua. Por eso, esa participación necesaria, que quizás en otro contexto sería de una menor pena, habla de una prisión preventiva de 2 años que acaba de determinar la jueza. Bueno, ¿ya te metés en la audiencia otra vez? Ya volvemos a la audiencia, que imagino que va a ser larga, ampliamos novedades durante el día. Y el otro dato, creo que lo dijiste vos al aire, lo dijo el fiscal, la agencia de autos en la cual está enrolada, digamos, el sistema de taxis es vos podés ser titular o peón de taxi, pero hay generalmente como números de teléfono, no sé cómo es en Santa Fe, acá en Rosario, que históricamente fueron concentrando la flota de taxis, que no son los dueños de los taxis, sino que tienen trabajando taxis para ellos, que mensualmente pagan un canon. No son muchos, son 4.100 taxis en todo Rosario, 4.133 taxis en todo Rosario. Y los dueños de esos números, que son los que van concentrando el mercado, son muy pocos. Uno de los más grandes jugadores de ese mercado de taxis en Rosario es Fernando Lange, el titular de Su Taxi, que es la empresa el número es 455-5555, en la cual pidieron el taxi que viajaba, el chofer resultó asesinado. El día anterior, el anterior chofer también trabajaba con esa agencia, es decir, los 2 taxistas trabajaban con la misma agencia. La mujer del titular de la agencia de taxis declaró ante el fiscal y dijo que ella tiene a su nombre una empresa que tiene 205, con la cual trabajan 205 coches, y su marido, que es Fernando Lange, tiene la agencia Su Taxi, para la cual trabajan 500 coches. Es decir, entre marido y mujer tienen, trabajando para ellos, 705 taxis en Rosario. Pero ¿se puede tener 705? Así como... Es una locura decir 705. Ahí hay algo raro. Digo, no pagan derecho no pagan impuestos porque los tienen que pagar solamente ellos. Bueno, eso supongo que será tema para conversación con las autoridades de la Municipalidad de Rosario cuando termine esta audiencia, luego de conocer cómo fueron hechos los crímenes, para conocer cómo está armado, cómo funciona el mercado de taxis en Rosario. Evidentemente, cuando uno sube un taxi, Luis, un coche, uno no se pregunta para qué agencia trabaja, quién es el dueño. Uno necesita que el taxi lleve, que esté en buenas condiciones y que lo lleve a destino. Pero por lo que estamos escuchando acá, hay un mercado que está muy concentrado entre muy pocos jugadores. Acá me dice alguien que está escuchando, muy importante, que conoce el tema de los taxis, me dice, es un problema para el municipio de Rosario, porque esas habilitaciones las da la municipalidad y hay que pagar el DREI, que es un impuesto clave, y eso significa un dinero muy elevado. Atento con esto, Rodrigo, me parece que diste la tecla con un dato que no es menor, me lo está diciendo alguien que tiene que ver en las 2 manos, en el tema de taxis y el tema de la municipalidad. Y recordamos un dato que creo que también lo dijiste vos al aire, vamos a actualizarlo. Recordamos un dato que en las primeras horas después del crimen del segundo taxista, cuando se supo que ambos taxis trabajaban con la agencia Su Taxi, con este número de teléfono que mencioné, alguno recordó que en el año 2019, cuando asesinaron en un crimen realmente de película cinematográfico, creo que Germán de los Santos lo habrá contado con vos más de una vez, a Emma Pimpi Sandoval, un narco vinculado a la barra de Newell, que había estado vinculado a los disparos a la casa del entonces gobernador Bonfatti en 2013, ese muchacho, narco, había conseguido prisión domiciliaria. Y la prisión domiciliaria la tuvo en una casa fastuosa de película o de serie, realmente parece de Beverly Hills, en el norte de Rosario, en la Florida, en la casa de un juez, a quien se le alquilaron a la casa del juez para que viva Emma Pimpi Sandoval, era al hijo de la pareja que tiene los 705 taxis, que tenía 24 años y no tenía ingreso suficiente como para justificar ese alquiler. Bueno, esto se llama rompecabezas. Esto es un rompecabezas que cuando la justicia empiece a lograr armarlo, vamos a saber y vamos a sorprendernos de muchas cuestiones. Ya volvés a la audiencia, después cuando termine, si es que termina en tu horario, porque parece ser larga, volvamos a tomar contacto. Gracias, Rodrigo. Dale, hasta luego.